y vamos con nuestro invitado. Bien, vamos a darle la bienvenida a Pedro Curbelo del Instituto Cultural Gnóstico. Bienvenido a la mañana del 11, Pedro. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Un gusto que nos acompañes. Una definición inicial que me gustaría que la complementara Pedro Curbelo sobre el gnosticismo. ¿Qué es? Es un conjunto de corrientes religiosas y filosóficas que sostienen que la salvación del ser humano depende del conocimiento espiritual profundo. ¿Qué más se podría complementar para definir el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo, como tú definías ahí, es una corriente muy antigua que lo que plantea es precisamente el autoconocimiento. Así que la persona se conozca a sí mismo y reconozca sus debilidades, sus carencias, y en base a eso puede despertar lo que nosotros llamamos despertar la conciencia. Lo que propone el gnosticismo es que la persona despierte sus amplias capacidades que tiene. Todos podemos despertar, digamos. Todos podemos despertar. Todos tenemos capacidades. Así es. Lamentablemente, lo más común es que nos muéramos sin siquiera intentarlo. Entonces, por eso existen las corrientes gnósticas, porque las escuelas lo que pretenden es dar una amplia difusión, a darle herramientas a las personas para que puedan probar por sí mismas, experimentar por sí mismos esto que nosotros hablamos del despertar de la conciencia, que consiste en técnicas muy sencillas de darse cuenta de lo dormido que estamos. El gnosticismo, yo leía que habla de la chispa que todos tenemos dentro. La chispa divina. La chispa divina, y que depende de nosotros en encontrarla, el sacarla, y el poder vivir plenamente en función de esa chispa de la vida que tenemos cada uno. Así es, sí, porque diríamos que a diferencia de otras corrientes filosóficas o religiosas, la gnosis lo que nos plantea es que el ser humano está sin terminar de crearse. Es decir, nos formamos físicamente, nos hemos formado mentalmente, lo que no significa que hemos madurado en ese campo, pero la parte anímica o espiritual, lo que para las religiones es el alma, o el neuma, como se llamaban los griegos, a nivel de gnosticismo se le llama la chispa o la esencia. Y esa esencia que está embotellada, que está, diríamos, sumergida, es la que tiene que aflorar. También puede morir esa parte anímica, puede desaparecer en una persona demasiado cruel o que va perdiendo, se va enfriando frente a las sensaciones, frente a las manifestaciones más complicadas del ser humano, entonces puede perder esa capacidad. En Maldonado se dictan cursos de gnosis y de autoconocimiento. Ustedes recién veían el afiche. Es todos los lunes a las 7:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en la calle Ventura Alegre, esquina Dodera. Ahí está, Ventura Alegre 842. Ventura Alegre, casi Dodera, en Maldonado. ¿De qué se tratan estos cursos de autoconocimiento, Pedro? Bien, bueno, Marcelo, aquí lo que nosotros hacemos es entregarle 23 temas a las personas, que empieza precisamente por la definición de lo que es gnosis, y luego vienen una serie de temáticas psicológicas, qué es la personalidad, qué es el ser, qué es el ego. Después vamos a entrar en temas metafísicos, como puede ser el mundo de los sueños, como puede ser, por ejemplo, prácticas de meditación, de concentración. Y a lo largo de esas 23 clases se hace todo un recorrido que termina en la exploración de la propia persona. Es decir, que la persona tiene que salir en esos 4 meses, supongamos, teniendo las herramientas para proponerse un cambio radical de su vida, a nivel interno. No estamos nunca hablando de un cambio hacia afuera, pero obviamente todo aquello que se hace en favor de la persona repercute afuera, eso es inevitable, a favor y en contra, porque también tenemos resistencias, por supuesto. Entonces, lo que se trata en ese curso es que las personas tengan una teoría y una práctica acorde en más o menos 45 minutos, 1 hora de clase. Al principio va a ser una vez por semana, como tú dices, los lunes, y luego se le va a proponer otro día de reunión. También vamos a ampliar el espectro del horario, porque sabemos que hay personas que no pueden a esa hora. Entonces, todas las personas que tengan posibilidades y quieran hacer el curso, después damos el teléfono, se comunican con nosotros y vemos la posibilidad de instrumentar eso. Ahora, evidentemente hay tantas realidades como personas sobre la Tierra, ¿no? Totalmente. Es decir,
Todas las personas que se interesen en estos cursos de autoconocimiento y de hipnosis aquí en Maldonado tienen realidades diferentes. Todas las personas, más allá de la situación por la que estén atravesando, el pasado que tengan, las responsabilidades que tengan hoy en día, todos pueden acceder a ese cambio, a ese paso positivo, digamos. Bueno, ahí tenemos que apelar un poquito a cuándo surge el gnosticismo y por qué surge. El gnosticismo surge cuando hay crisis. Es decir, cuando surge como tal, como escuela, es precisamente para tratar de hacer un cambio en la persona. El que trajo la gnosis, 500 años antes de Cristo, 600 fue Sócrates, 500. Pero ya antes, Tales de Mileto lo había dejado esbozado en una frase que está en el templo de Delfos que dice, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Y decía, y conocerás al universo y a los dioses. Y Sócrates decía algo que todos conocemos, la frase de él, ¿no? Solo sé que no sé nada, solo sé que nada sé. Y nos impulsaba a un recorrido a través de una experiencia, la forma de enseñar que se llama la mayéutica. La mayéutica que enseñaba Sócrates era hijo de una partera, y él decía que él ayudaba a parir almas. Mayéutica significa ayudar a parir. Entonces, todos pasamos por alguna crisis. No es necesario que tengamos que pasar por una crisis para entrar al autoconocimiento. Pero diríamos que no hay límites en ese sentido. La persona si tiene interés, le gusta lo oculto, lo enigmático, tener respuestas a todo aquello que se nos ha mencionado a lo largo de la historia como que no existe o es imposible de explicar, todo tiene una explicación. Y aquella persona que está pasando por determinada situación, luchando contra una depresión, contra, la desaparición de un ser querido, sea lo que sea, la crisis que esté pasando, también es bueno que mire hacia adentro y dice, bueno, yo tengo las herramientas para salir de esto, ¿cómo lo hago? De eso se trata. Nosotros no hacemos, como otras instituciones, trabajos para drogadicción o alcoholismo, no hacemos eso. Pero sí damos herramientas para que la persona también pueda salir de ese tipo de flagelos. ¿Depende solamente de la persona? ¿No tiene nada que ver el entorno, sí, la familia, el país, la región, el departamento? Todo eso ayuda, por supuesto. Todo eso ayuda. Ayuda o complica, ¿no? Porque ayuda o complica, correcto, sí. Pero la base, nosotros creemos en el ser humano como tal, en el individuo. Si el individuo está dispuesto a hacer un cambio, puede hasta ir en contra de un entorno que no ayude, ¿no? Pero de todas maneras, todo tiene que converger. Por eso vivimos en una sociedad acá en Uruguay que podemos tener muchas críticas con respecto al país, pero si hay algo que es muy valioso, es la libertad de expresión. Que nadie nos coarta la posibilidad de reunirnos, hacer un estudio, como en este caso, de filosofía, de un planteamiento que tiene miles de años, pero que de todas maneras nos ayuda a construirnos como personas. Y eso es muy valioso. Hay sociedades en el mundo que no tienen esa posibilidad de hablar abiertamente de filosofía, de religión, de ciencia, de cultura, de arte, sin ningún tipo de situación que a nivel social o del país como gobierno lo esté estrangulando. Ya el entorno, como dices tú, familiar, de amistad, bueno, obviamente, una persona que quiere salir del alcoholismo no puede volver a la cantina, pero parte en base a que se proponga uno a buscar esa revolución interior. Lo que nos propone la gnosis es el recorrido de una revolución interior que está planteada en lo que se llama los 3 factores de la revolución de la conciencia, que significa morir, nacer y servir. Son palabras crudas, pero morir significa eliminar defectos de la persona, eliminar vicios, que no son esos vicios que yo terminé recién. La mentira es un vicio, llegar tarde es un vicio, qué sé yo, la pereza, la holgazanería es un vicio, el orgullo es un vicio. Todo eso hay que eliminarlo para que nazca luego ese tipo de valores o virtudes que entonces hacen que la persona tenga un cambio. Pero para que algo surja, para que una planta nazca, tiene que morir la semilla. Y luego está el servicio, el factor del sacrificio, de ayudar a los demás. Justamente por eso nosotros, entre otras cosas, hace casi 40 años, estamos en la institución gnóstica porque nos facilita, nos da la herramienta para entregarle a los demás también la forma de ayudarse. Es una forma de salvarlo, en el sentido, entre comillas, de sus propias malas influencias. Nadie nos formó, la sociedad,
El sistema educativo moderno no nos dio las herramientas para eliminar nuestros defectos, pero sí existen y hay que reconocerlos y ver cómo los atajamos. ¿Por qué tengo siempre tales relaciones humanas, tales confrontaciones? ¿Por qué me cuesta crecer en esto? Y bueno, ahí está, justamente hasta la vocación puede surgir ahí, real, lo que uno está buscando y no ha encontrado a lo largo del tiempo. Muchas veces se habla de las situaciones de crisis de fe y de confianza, ¿no? En instituciones, en religiones, incluso en personas. ¿Cómo trabajan esto? Porque es algo bastante extendido, la gente está cada vez más descreída, cada vez más desconfiada, porque la realidad nos hace ser desconfiados. La realidad que vivimos en la calle, de uy, tené cuidado, que no te vayan a robar, la realidad que vivimos en la tecnología, de tené cuidado, no te vayan a estafar, entonces vivimos como siempre a la defensiva y al no me querrán embromar, no me querrán estafar, esto será creíble. ¿Cómo hacen para empatizar con eso? Eso es apenas normal que uno sea descreído, ¿no? Mi persona, por ejemplo, era sumamente escéptico cuando entré a estas cosas. Era ateo directamente. Y bueno, uno empieza en primer lugar a encontrar que lo que nos están proponiendo, es decir, la doctrina, la enseñanza que la Gnosis nos propone, es seria. No es algo tomado de los pelos. Es decir, en primer lugar eso. En segundo lugar, la institución que apadrina la Gnosis, en este caso la que nosotros venimos a representar acá, el Instituto Cultural Gnóstico, está formada por personas comunes y corrientes, es decir, que no tenemos ninguna ganancia, al contrario, tenemos que poner de nuestro peculio para poder mantener los lugares, y no nos pesa, pero sabemos que sí, como dices tú, hay una crisis de identidad, sobre todo en el campo espiritual, porque las propias instituciones han cometido errores o excesos que ameritan todo ese tipo de cosas. Nosotros no somos una institución perfecta, por supuesto, pero tratamos de que ese tipo de errores, nosotros tratamos de no disimularnos ni taparlos, y justamente si estamos hablando de una escuela que trata de regenerar al ser humano, no podemos tratar de disimular los errores si la institución cometiera alguno de estos. Es decir, las fallas a nivel global de las instituciones religiosas están, la crisis de valor espiritual también está, todo abona, es decir, se va perdiendo la fe, se va perdiendo la creencia, y nosotros aspiramos a que sí existen las posibilidades cuando la persona comprueba de que lo que se le está dando es algo serio y no se quiere lucrar con la enseñanza. ¿Se recupera la fe, la creencia, la confianza? Bueno, la confianza está dada, nosotros somos muy amigos del humanismo, ¿no? Es decir, del mano a mano, de la conversación, del diálogo fluido, que no haya medias tintas, que no haya nada que se esconda. Ayer alguien nos preguntaba, ¿y cómo se mantiene esto acá? Alguien que iba al curso ayer. Y le dijimos, bueno, se paga tanto de alquiler, se paga luz, agua, como un local cualquiera. ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, el dinero sale de los estudiantes más antiguos. Aquí en Maldonado somos más o menos unos 32, 33 personas. ¿Que aportan mensualmente? Que aportamos un dinero mensualmente, algunos pagan 1.000 pesos, algunos pagan menos, y con eso pagamos los gastos. Y ya a veces se hacen seminarios, se hacen actividades pagas para tratar de solventar, sí, o hacer algún recambio, algún ayornamiento. Pero no hay ningún fin de lucrativo, es decir, al contrario, todo lo contrario. Pero ya, como te digo, Marcelo, nunca nos ha pesado. Capaz que en algún momento dijimos, si dejáramos poner esta plata ahorita aquí, hacíamos otra cosa. Pero nos ha dado tantas satisfacciones. Es decir, el hecho de que la gente vale muchísimo la información, vale muchísimo y ayuda mucho al cambio, de eso que tú estabas diciendo, el cambio de fe. Si nosotros logramos que una persona tenga fe en sí mismo, es decir, tenga las posibilidades de saber, como tú mencionabas, que realmente hay algo interior, hay una parte de Dios o de la divinidad o del Creador en cada uno de nosotros. Pero esa posibilidad está, que pueda surgir o pueda morir. Y nosotros tenemos que enseñar cómo se riega, cómo se cuida, cómo aflora todo eso. Y bueno, ojalá que entonces la fe prospere y la humanidad no pierda la humanidad. ¿Estamos a tiempo? Son tiempos complicados, ¿no? Son tiempos muy complicados.
a nivel global vemos que la crisis cada vez campea más y a nosotros mismos como impulsores de este tipo de conocimiento cada vez se nos hace más cuesta arriba, pero de todas maneras no perdemos la fe en el ser humano. Si alguien, uno en 1.000.000 quiere salvarse, bienvenido sea. Todavía estamos a tiempo. Hay que salvar del ahogado el sombrero, del sombrero la pluma, lo que se pueda. Está buena esa. Autoconocimiento. Hay muchas corrientes de pensamiento, filosóficas, religiosas, de otras técnicas que buscan siempre el autoconocimiento, ¿no? El que la persona se conozca interiormente, que de repente haga una introspección y descubra muchas cosas que capaz que son lindas y otras que no son lindas, para a partir de allí eso de la muerte para después nacer, pero vemos distintas corrientes de pensamiento que hablan del autoconocimiento. ¿Es todas las mismas formas de autoconocerse? ¿Hay distintas maneras de autoconocerse? Puede haber distintas maneras. Lo que pasa es que la base es la cruda realidad de los hechos. Es decir, lo que habla de nosotros son los hechos. Yo puedo hablar muy lindo de mi persona, pero si yo tengo un pasado que me complicó, el pasado no me puede estar siempre reteniendo. Yo puedo haber cometido muchos errores en el pasado y Dios quiera ya los haya subsanado. Y se trata de que uno siempre se tiene que reinventar en ese sentido, ¿no? Es decir, las escuelas de conocimiento seguramente compartimos el mismo propósito, que es el de la regeneración. Lo que pasa es que la escuela gnóstica nos habla prácticamente desde la primera clase de la regeneración. Cuando nosotros decimos a la gente regeneración, dicen, epa, porque siempre lo vemos desde el punto de vista sexual. Pero la regeneración, obviamente que tiene una base ahí, pero hay una regeneración mental, una regeneración emocional, una regeneración de los instintos, de los sentidos físicos, y en base a esa regeneración es que la persona puede aspirar realmente a un cambio. Por eso puede haber muchas escuelas, pero no hay ninguna que nosotros hayamos conocido, por lo menos, que enseñe la ciencia de las transformaciones, lo que se llama la alquimia. Porque hay dos ramas de la ciencia que nosotros estudiamos en Gnosis, que es Cábala y alquimia. Entonces, dentro de lo que es la alquimia, la ciencia de las transformaciones implica justamente la regeneración, el reconocimiento que dentro del ser humano existen ciertas fuerzas que lo modelan, que lo moldean hasta los 30 y pico de años. Por ejemplo, la energía sexual. Es la última energía que se termina de formar en el individuo. Uno dice, bueno, a los 14 años el muchacho cambió la voz, ya está en formación sexual. Lógico que sí, igual que la dama, pero resulta ser que hasta los 30 y pocos años no se termina de formar la tercera capa testicular en el varón, por ejemplo. Muy lento eso. Y ese desarrollo físico también nos habla de una falta de madurez psicológica. Es decir, la energía sexual es avasalladora, todos sabemos, y es una de las patas de esto que hablábamos recién del morir y el nacer, porque tiene que haber obviamente un estudio, un análisis de la energía, de toda la energía que nosotros tenemos en el cuerpo humano, la energía mental, la energía espiritual y la energía sexual. Por eso cuando hablamos de un cambio, es de raíz, de fondo, un reconocimiento a todas aquellas cosas que nos han aislado de esa chispa que hablábamos en un principio, ¿no? ¿Es suficiente hacer un mea culpa en la vida, decir, bueno, reconozco mis errores, pido las disculpas que tenga que tener, como para sentirme un poco más liviano de equipaje, como para sincerarme conmigo mismo, de mirarme al espejo y decir, bueno, yo fui capaz de reconocer mi error y de pedir disculpas a quien le tuve que pedir disculpas? Eso es un paso importante, eso es algo, es un camino sin retorno, o sea, una vez que ingreso en ese terreno quedo para siempre cautivo, es algo como un confesionario, llamémosle, cuando yo voy, hago ese proceso y después, bueno, me puedo retirar a seguir haciendo mi vida por fuera de cualquier cosa. Bueno, nosotros no tenemos ese ámbito en la Gnosis, Marcelo. Es decir, a nivel público, así, de primeras cámaras, de cámaras básicas, no lo hacemos. Eso de, como dices tú, de una especie de confesión. Hay un libro egipcio, un papiro que se llama La Confesión Egipcia, y que tiene que ver precisamente con ese tipo de manifestación.
tiene que haber un arrepentimiento sincero. Tiene que haber unas ganas realmente de decir, bueno, yo esto no lo hago más, pero tengo que ver el daño que realicé, el daño que me realicé, y estar dispuesto a un cambio, como hablábamos en un principio. Pero no me lo van a manifestar a mí ni a nadie en el curso. Somos 8 o 9 instructores en la gnosis de Carl Maldonado. No es al instructor que van a enfrentar ese tipo de consulta, eso lo va a enfrentar la propia persona consigo mismo. No hay un pastor que les va a escuchar sus pecados, sus delitos, sus problemas, ¿no? Sino que cada cual, ese es el problema justamente, tiene que hacerse ese autoanálisis, esa autoexploración. Y ahí va a encontrar cuáles son los elementos que están aliados, porque no solamente un elemento. Yo puedo tener, supónganse ustedes, yo qué sé, ira, coraje, enojo, muy bien. Pero eso viene al lado de otras cosas. Puede venir de celos, de amor propio, de envidia, es decir, está ligado con otros elementos. Todo eso tengo que estudiarlo, tengo que hacer un análisis, una disección de todo eso para poderlo sacar de mí. Y para sacarlo, lo primero es dejar de efectuar el hecho, pero con eso solo no basta. El arrepentimiento no llega solamente hasta la manifestación física, sino a las raíces, que es un trabajito ya de un buen tiempo, pero vale la pena. Para eso están estos cursos de Gnosis y autoconocimiento en Maldonado, reitero, todos los lunes a las 7:30 de la tarde con entrada libre y gratuita. Como decía Pedro, van a ampliar el horario y de repente también algunos días, porque bueno, la gente de repente por sus actividades no puede, pero hoy por hoy son los lunes, 19:30 horas en Ventura Alegre, Casa Dodera, entrada libre y gratuita. Allí tienen ustedes los teléfonos por información y por inscripciones, 094-005873, 094-005873. Pedro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Marcelo, muy amable. Un placer. Hacemos una pausa, 11:20 de la mañana, ya venimos.